adorarte. Vivimos la palabra. Mis amados, vamos a meditar en el capítulo número 3 de Génesis. Ahora miramos con las parejas el capítulo 3 de Génesis y vamos a continuar con ese capítulo. El Génesis. ¿Qué significa la palabra Génesis? Comienzo, principio, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos ver el origen de todas las cosas. Y cuando nosotros miramos Génesis, pues podemos encontrar que en él hallamos el origen de la familia. Y la familia fue creación de Dios, ¿cierto? Y en esta noche vamos a mirar, vivimos la palabra en familia. Y por eso al pensar en vivimos la palabra en familia, pues necesitamos mirar esa primera pareja, esa primera familia. Ya con las parejas miramos un poco esa pareja de Adán y Eva. Y ahora vamos a mirar en este capítulo número 3 algo que le he denominado así, anatomía del pecado. Porque ¿qué es pecado? Si no es no tener en cuenta la palabra de Dios. ¿Cómo definiría usted la palabra pecado desde su perspectiva personal? ¿Qué es pecar? No agradar a Dios. ¿Qué más? Desobedecerlo. A mí me gustó una que leí y se la voy a decir. Esta me gustó mucho. Pecar es hacer cosas legítimas, o mejor, es suplir deseos legítimos de forma ilegítima. Pecar es satisfacer deseos legítimos de forma ilegítima. Y esa nace desde el capítulo número 3 de Génesis. Porque ¿cuál era un deseo legítimo en Adán y Eva? Comer. ¿Sí o no? Aquí yo encontré que le dieron un premio a la familia que ganó y es comerse un rico. Bueno, no sé si rico, pero digamos un perro caliente, ¿cierto? Entonces, comer es un deseo legítimo. ¿A cuánto les gusta comer? ¿Cierto? Comer es rico. Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, porque comer es una necesidad legítima. ¿A dónde estuvo el pecado? Cuando comieron lo que no debían. Por eso pecar es satisfacer necesidades legítimas de forma ilegítima. Por ejemplo, el sexo. ¿A cuántos les gusta el sexo? ¿No hay casados aquí? Claro. ¿A cuántos les gusta el sexo? Claro, el sexo es rico, ¿sí o no? Porque el sexo lo creó Dios. Y veíamos hace unos minutos atrás arriba con las parejas que todo lo que Dios creó era bueno, pero no solo bueno, sino bueno en gran manera. Entonces, la necesidad y el deseo sexual es algo legítimo. Es legítimo. ¿A dónde se peca? Cuando esa necesidad legítima se satisface de forma ilegítima. Entonces, esa es una premisa importante que nosotros podemos extractar de lo que es pecado desde el capítulo número 3 de Génesis. Dígaselo ahí a su vecino, ¿qué es? Lo que les acabé de decir. ¿Qué es pecar? Satisfacer un deseo legítimo de forma ilegítima. ¿Por qué la gula es pecado? ¿Ah? Porque la necesidad legítima ¿de cuál es? Comer. ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando se satisface de forma ilegítima, o sea, comer en exceso.
Otro que usted encuentre que sea una necesidad legítima satisfecha de forma ilegítima. Conclusión, pecado. Otra. ¿Cómo? Dormir, sí señora. ¿Dormir es una necesidad? ¿Se vuelve pecado cuándo? ¿Y cómo lo llama la Biblia? Ocioso, perezoso. Otro. ¿Cómo? El dinero, ¿cómo sería eso? ¿Cuál es lo legítimo? Claro. ¿Cierto? El dinero. Y se vuelve ilegítimo cuando del corazón nace la avaricia o la codicia. Se vuelve pecado. ¿Otro por aquí? ¿Cómo? Adorar. ¿Cómo es? Mire qué bonito, ¿no? La adoración es una necesidad legítima, pero cuando se desvía hacia otro objeto de adoración, lo llamamos ¿cómo? ¿La Biblia lo llama? Y eso se llama pecado, ¿no? Entonces mire qué interesante, mis amados. En este capítulo número 3 vamos a mirar la anatomía del pecado. ¿Y qué es anatomía? Anatomía es estructura. De pronto para que usted lo pueda entender un poco más. La estructura del pecado. Y en este capítulo número 3 yo encuentro un primer aspecto de la anatomía del pecado y es la tentación. El pecado tiene que ver con tentación. El caminar cristiano incluye la tentación. Lo que no incluye es el pecado. ¿Me hago entender? El caminar del cristiano incluye la tentación. Lo que no incluye es el pecado. ¿Jesús fue tentado? Sí. Y mire lo que dice allí en el versículo número 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era ¿cómo? Astuta. Y no solo dice que era astuta, sino que dice que era más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Entonces, dentro de la anatomía del pecado, teniéndolo dentro del marco de vivamos la palabra o vivimos la palabra, Dios, ¿qué era lo que le había dado a Adán y a Eva? Una palabra. Le había dado un mandamiento, porque palabra es igual a mandamiento dentro de una de sus facetas. ¿Y cuál era el mandamiento? Ya lo dijimos, que le había dicho a Adán: de todo árbol ustedes pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman, de cierto, morirán. Entonces, mire que aquí hay algo interesante. ¿Cómo se presenta la tentación a Eva? En forma de serpiente, en forma de un animal. Y algo que nosotros podemos extractar de esto, mis amados, desde la anatomía del pecado, que incluye la tentación, es que siempre la tentación, o casi siempre la tentación, se presenta disfrazada. La tentación siempre se presenta con un disfraz. Aquí en este caso el disfraz es un disfraz de una serpiente. ¿Y por qué casi siempre la tentación se va a presentar de forma disfrazada? Para distraer, pero también para convencer. Porque si se presenta la tentación de una forma explícita, posiblemente, ¿qué haría el creyente? Rechazarla. Por eso cuando uno encuentra aquí el diálogo que tiene Adán con la serpiente, es un diálogo, ya lo miramos un poco arriba con las parejas, es un diálogo que es muy sutil. Porque si la tentación, y detrás de la tentación hay un tentador que la palabra nos muestra, desde la estructura o la anatomía del pecado, si el tentador viene y se presenta, o la tentación viene y le dice, por ejemplo, a un hombre:
en forma de mujer, llamémoslo así, que es una tentación de los hombres, las mujeres, ¿cierto? O como se presenta, se manifiesta la tentación. ¿Qué pasaría si una mujer se presenta frente a un hombre, cristiano en este caso, y llega y le dice: yo me llamo la tentación y yo quiero que usted acceda a mí porque tengo un propósito con usted, lo quiero destruir? ¿Ese hombre qué haría? Pues como dijo una hermana, ni boba que fuera, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Pero algo que nosotros necesitamos entender, mis amados, es que la tentación siempre va a querer buscar presentarse ante el creyente de una forma sutil, de una forma disfrazada. Porque ¿qué es lo que contiene una serpiente? Veneno. Y la tentación se disfraza, pero lo que hay dentro de ella es veneno. Y el veneno mata. Mire qué interesante. La palabra del Señor da vida, pero el veneno produce lo contrario, muerte. Mata. Entonces necesitamos entender, mis amados, que hay que tener mucho cuidado con la tentación. Porque aquí pareciera que se repite, por eso al llamarle anatomía del pecado, la estructura del pecado, Dios acaba de crear a Adán y a Eva, da todo el proyecto, los pone en el Edén. ¿Cuál es el significado de la palabra Edén? Una palabra sencilla en la que pudiéramos definir la palabra Edén es bienestar. Esa es una de las posibles traducciones o significados más cercanos de la palabra Edén, bienestar. O sea que Dios puso a Adán y a Eva en un lugar donde ellos estaban en un estado de bienestar. Pero aparece la tentación, aparece el tentador y viene a dañar. Viene a producir, viene con su veneno a matar. Dios ya les ha dado la palabra. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Adán y a Eva? Si ustedes obedecen mi palabra, ¿qué van a obtener? Vida. Pero si ustedes desobedecen a mi palabra, ¿qué es lo que van a recibir? Muerte. Y algo que es interesante, mis amados, es que la anatomía, la estructura del pecado y de la tentación, y aquí hay que tener mucho cuidado, es que casi siempre el tentador es especialista en venir a dañar los comienzos de las cosas. Mire que aquí viene y tienta a Adán y tienta a Eva y logra dañarlos. Pero ¿con quién se repitió ese patrón? ¿Ah? Con Jesús. Porque justo Jesús comienza el ministerio y ahí aparece el tentador. ¿Y qué le hizo? Semejantes propuestas. Y viene y lo tienta. Y le dice, bueno, le hace 3 propuestas, ¿no? Que usted y yo las conocemos. Aquí nosotros necesitamos ser muy cuidadosos dentro de la anatomía del pecado, dentro de la estructura del pecado, mis amados. Y es ser muy cuidadoso en cómo comenzamos las cosas. Por ejemplo, los que son solteros, los que son novios, tenga mucho cuidado usted cómo comienza su vida matrimonial. Y qué mejor que uno pueda comenzar su vida matrimonial desde la palabra. Porque ¿qué va a producir eso en la persona? Vida. Pero el enemigo, hoy por hoy, amados, hablando en esta época, el enemigo, el tentador y la tentación es especialista en venir y producir y generar un diálogo, así como lo veíamos arriba, un diálogo del tentador con Eva y empezar a decirle, no, venga, eso por ahí no es. Porque ahí entonces aparece el segundo aspecto que quiero dejar en sus corazones en esta noche, y es la táctica. Dentro de la estructura del pecado no solo hay una tentación, también hay una táctica. ¿Y cuál es la táctica? Mire lo que dice. Con que Dios, versículo 1, con que Dios les ha dicho.
O sea que el tentador, ¿cuál es la táctica que utiliza el tentador? Poner en duda ¿qué? Cuestionar a Dios y su palabra. Con que Dios les ha dicho. Ese con que Dios les ha dicho, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es la táctica del tentador? Meter veneno. Ahí él mete un veneno sutil. Y es cuestionar a Dios y su palabra. Yo le hago una pregunta, mis amados. Y si estamos hablando hoy de vivir la palabra, ¿acaso eso no es lo que se está viviendo hoy, por ejemplo? ¿Cuál es uno de los lugares donde más se cuestiona a Dios y su palabra? Las universidades. ¿Cuántos aquí están en una universidad? Levanten la mano los que están en una universidad. Levanten la mano los que están en un colegio. ¿Acaso esos no son lugares donde aparece el tentador y su táctica? Y es poner en duda y cuestionar a Dios y su palabra. ¿Y qué cosas es lo que, qué cosas dicen hoy, por ejemplo, en las universidades de la palabra de Dios? Que Dios no existe. Y usted estudiando en una universidad en pleno siglo XXI y usted todavía cree en esa mentira. Y usted todavía cree en ese librito. Recuerde que el papel aguanta todo. Porque si estamos hablando de vivimos la palabra en familia, vivir la palabra en familia, necesitamos conocer la estructura del pecado. Porque produce muerte, porque produce destrucción. Y ahí detrás del tentador, él tiene una táctica y es cuestionar a Dios y su palabra. Pero también, ¿qué más? Versículo número 4, mire lo que dice. Entonces la serpiente, ¿qué le dijo a la mujer? ¿Cómo cree usted que la serpiente le dijo a la mujer eso? ¿Ah? Si uno pudiera ponerle sentimientos, si uno pudiera ponerle intención, ¿cómo le hablaría? ¿Ah? Eso, así. No, eso es carreta. No crean cuentos chinos. Yo no sé si ya estarían los chinos, pero ¿sí o no? No crean cuentos chinos. Y yo me imagino que sabe qué le dice. Coma. Eso no va a morir. Porque dentro de la táctica, mis amados, no es solo cuestionar a Dios y su palabra, es negar su palabra. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? El día que de él coman, morirán. ¿Y ahora qué viene a hacer el tentador? Cuento. Y amados, ¿acaso eso no es lo que estamos viviendo? Esa táctica de hace miles de años atrás no es la misma de hoy. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando una joven de la iglesia, una joven creyente que dice, es que yo he decidido, porque la Biblia dice, conservarme para Dios y esperar a ese hombre que Dios tiene para mí? ¿Qué le dice el tentador con su táctica? ¿Ah? Eso es cuento. ¿Usted todavía cree en eso? Disfrute la vida, satisfaga sus necesidades legítimas. Y aquí aparece esa táctica. Pero no solo la táctica es cuestionar a Dios y su palabra. No solo es negar la palabra, negar la verdad. Hay otro elemento de la táctica, versículo número 5. Sino que sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios. ¿Cuál es la táctica del engañador, del tentador? Otro elemento es cambiar la verdad por una mentira. Cambiar la verdad por una mentira. ¿Y cuál es la mentira por la que desde la táctica del tentador
hoy le está metiendo a la gente? ¿Cómo la está cambiando? La verdad por una mentira. ¿Cuáles son verdades? Verdades por mentiras. El día de hoy. ¿Cómo? Ideología de género. Otra. Que tener relaciones, mire qué tremendo, tener relaciones por fuera del matrimonio, antes del matrimonio o del noviazgo no es pecado. Y yo he escuchado una táctica de cambiar la verdad por una mentira. ¿Sabe cuál es? Así, ya la escuché. Pastor, ella y yo somos novios. ¿Somos qué? Novios. Y la verdad, ella y yo nos amamos. Escuche esto, pastor. Y tenemos relaciones sexuales porque nos amamos. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Dios es amor. Y si Dios es amor y nosotros hacemos el amor, ahí está Dios. Aunque usted se ría, yo ya he escuchado eso. Esa es la argumentación de algunos jóvenes hoy. ¿Sabe qué están cambiando? La verdad por una mentira. Y esa es su teología. Ahí esos muchachos, ¿sabe qué están haciendo ahí? Teología, eso es teología. Equivocada, pero es teología. Otra verdad por una mentira de hoy, ¿cuál es? ¿Cómo es? ¿Cómo? Bueno, esa ya es vieja, ¿no? Que venimos del mono. Que la virginidad no existe, que eso es cuento chino, ¿sí o no? ¿Usted todavía cree en eso? No, mi hija, aterrice y me lleva. Aterrice y me lleva. Mire, amados, escuche esto. La mujer tiene himen. ¿Saben qué es el himen? Esa aplicación que está en el iPhone, en la parte izquierda, para hacernos entender. ¿Y sabe cuál es la única qué función tiene el himen? ¿Qué es lo que catalogaría a una mujer como virgen? ¿Sabe qué función tiene? Ninguna. Pero mire qué interesante. Usted recuerda por allá en el Antiguo Testamento, cuando la mujer se casaba con el hombre, ¿qué tenía que hacer al otro día? Sacar la sábana y colgarla. ¿Y esa sábana qué característica tenía? Tenía sangre, ¿cierto? La sangre de la ruptura de su primera relación sexual donde se perdía la virginidad. Amados, la relación sexual cumple todos los ingredientes y todos los elementos de una relación de pacto, porque hasta derramamiento de sangre hay. Y es la única función del himen. Pastor, usted hablando de eso en pleno siglo XXI, pastor, ubícate. ¿Sí o no? Yo siempre he creído, mis amados, desde la palabra y desde la experiencia misma, que nosotros no hemos logrado dimensionar. No lo hemos logrado dimensionar, ni siquiera siendo creyentes evangélicos, consagrados, arrepentidos, la profundidad que tiene la relación sexual entre un hombre y una mujer. Por eso, hablar de virginidad en esta época, ¿cómo le suena a la sociedad hablar de virginidad? ¿Virginidad, pastor? A ver, pastor, avanza, ubícate, autorregúlate. Exacto. ¿Mm? Qué tremendo, ¿no, mis amados? Mire lo que dice. Pero sabe Dios que el día que de él comas, serás como Dios. ¿Qué era lo que estaba poniendo el tentador desde su táctica en el corazón de Adán y Eva? ¿Sabe qué estaba poniendo? Su mismo espíritu.
serás como Dios. ¿Qué dice allá Isaías 14:14? Mire, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando ahí Isaías? De Satanás, del tentador. Y como él quiso ser como Dios, ahora ¿qué estaba poniendo en el corazón de Adán y de Eva? Su mismo espíritu. Estaba poniendo su mismo espíritu. Un espíritu de rebelión y un espíritu que yo creería que es una de las cosas más fuertes que hoy está afectando al ser humano. Y es olvidarse de Dios para ser el mismo, su propio Dios. Hay un autor que estamos leyendo con mi esposa en estos días que se llama Augusto Cury. Y este hombre dice así, él es un psiquiatra brasilero y él dice, los ateos no existen porque para un ateo él es su propio Dios. Y amados, una pregunta. ¿Acaso el ser humano hoy no está jugando a ser Dios? ¿Sí o no? Está jugando a ser Dios. Pero no se nos puede olvidar desde el vivimos la palabra que Dios solo hay uno. Que solo hay uno. Pero desde la anatomía del pecado, ¿acaso eso no fue lo mismo que hizo con Jesús? ¿Ustedes recuerdan qué le dijo a Jesús? Cuando le mostró los reinos de la tierra y toda la riqueza de ellos. Todo esto te doy si proscuneo, me adoras. Proscuneo. Si te postras, si me reverencias, es lo que le estaba diciendo a Jesús. O sea, si me haces tu Dios. Mis amados, qué desafío los que tenemos nosotros en este pleno siglo XXI, año 2019, a puertas del 2020, de ser una generación y una familia que decide vivir la palabra. Un día el líder de jóvenes de la iglesia me decía, pastor, estoy batallando, ayúdeme, échame una manito, me dijo así. Y yo le dije, ¿qué pasa? Me dijo, estoy descubriendo dentro de los jóvenes de la iglesia dos bandos, dos tipos de jóvenes. Y yo le dije, ¿verdad? Y lo vi un poco cargado. Y yo le dije, ¿qué ha descubierto? ¿O qué han descubierto junto con su esposa como líderes de jóvenes? Me dijo, hemos descubierto el bando de los que creen en Dios y el bando de los que no creen en Dios. Dentro de la misma iglesia. Y yo le dije, eso es viejo. ¿Eso es qué? Viejo. Eso no es de ahora, eso es viejo, porque la anatomía y la estructura del pecado es así. El que dice, yo creo en Dios y yo quiero vivir la palabra. Y el que dice, yo no creo en Dios. Y si yo no creo en Dios, por consiguiente, no vivo la palabra, vivo mi palabra. Esa es la táctica, mis amados. Y lo tercero que nos deja este pasaje bíblico, ¿cuál es lo primero? ¿Qué es lo primero de la estructura del pecado? Lo segundo y lo tercero, tragedia. Porque mire lo que dice allí en el versículo número 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y vimos arriba con las parejas ¿cuál es la actitud de Adán allí? Una actitud de total apatía. Apatía. Yo siempre he creído que de ahí viene, coma callado, mijo, coma. Porque Eva le dio a Adán y ¿cómo comió Adán? Comió callado.
¿Sí o no? Mire, mis amados, bueno para comer. Primera de Juan 2:15 al 17 nos habla de eso mismo. Ahora Juan lo habla. La estructura desde la anatomía del pecado. Mire lo que dice: bueno para comer, deseos de la carne. Agradable a los ojos, deseo de los ojos. Orgullo de la vida, codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Y qué dice la palabra que hizo Eva y que hicieron Adán? Dice que comieron. Y luego de haber desobedecido la palabra de Dios, de no haber vivido la palabra de Dios, en lugar de vivir la palabra que vino a sus vidas, la muerte. Por eso es que, mis amados, nosotros necesitamos entender, y aquí en la palabra del Señor nos quedan 3 consecuencias que aparecen ahí registradas en el texto: consecuencias internas, externas y eternas. Las consecuencias internas: pérdida de la inocencia. Usted lo encuentra ahí en el versículo número 7. Pérdida de la comunión con Dios. Y allí aparecen 3 elementos: culpa, temor y vergüenza, que son consecuencias de todo pecado. Culpa, temor y vergüenza. Y por la culpa, Adán culpa a Dios y culpa a Eva. Pero también vienen consecuencias no solo internas, vienen consecuencias externas. ¿Cuál fue la consecuencia para la serpiente? Te arrastrarás. ¿Cuál fue la consecuencia para la mujer ahí en el versículo 16? Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. En una palabra, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Machismo, no sujeción, machismo. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El machismo es una de las tragedias del pecado. Porque yo le decía a las parejas hace un ratico atrás que en el capítulo número 1, ¿qué encontramos en relación con la pareja? Igualdad del hombre y la mujer. ¿Dios nos hizo qué? Iguales. Capítulo número 2 de Génesis, ¿qué encontramos? Complementariedad del hombre y la mujer. Somos complementos. ¿Y ahora qué encontramos en el capítulo 3? Daño del diseño de Dios. Se daña la igualdad y se daña la complementariedad. Y entonces ahora Adán, como consecuencia del pecado, aparece una tragedia. Y no es ver a la mujer como una igual y no ver a su esposa como un complemento, es verla como una inferior. Y el Señor dice: tu deseo será para tu marido. Por eso, eso que Dios le está diciendo a Eva no es lo que le había dicho en el Edén. Recién los crea, no. Ahora es la consecuencia del pecado. Entonces en esta noche alguien dirá: si ves, amor, que el machismo es bíblico. Pues ahí está en la Biblia, el machismo es bíblico. Escuche esto, amado, pues eso fue lo que vino a restaurar el Señor Jesús. ¿Cuántos tienen aquí a su esposa, a su esposo? ¿Qué tal si lo mira y le dice: somos iguales y somos complementarios? Amén. Somos iguales y somos ¿qué? Porque eso fue lo que vino a restaurar Jesús. ¿Sí o no? ¿Y al hombre qué le dijo? Con el sudor de tu frente te ganarás el pan. Espinos y cardos te producirá la tierra. Y escuche eso: y del polvo eres, y al polvo volverás. Consecuencia eterna. Consecuencias internas, externas y eternas.
Porque ¿qué le dice el Señor? ¿Cuál fue la consecuencia, la tragedia de la consecuencia eterna? Lo que te dijo que no, mire que sí, morirás. Y si usted mira ahí en el capítulo 4, ¿qué pasa entre los hijos de Adán y Eva? Uno se muere, no, uno lo matan. Y encontramos de la primera pareja el primer mártir, pero también el primer asesino. Amados, ¿qué nos enseña este pasaje desde la anatomía del pecado? Que uno es dueño de las decisiones, pero no es dueño de las consecuencias. Uno decide si vive la palabra o uno decide si no vive la palabra. ¿Sabe que cuando yo entendí esto, yo descansé como pastor? Porque uno a veces tiene la tendencia de cargarse. Porque los que somos pastores, ¿sabe qué tenemos en el corazón? Corazón pastoral. Y uno se da cuenta que una persona va rumbo a la perdición, una persona va rumbo al abismo, y uno como pastor sabe que quisiera meterse en la cabeza de esa persona y decidir por ella, pero eso es imposible. Por eso yo he aprendido que nuestra tarea como pastor es amar y la del Espíritu Santo es convencer. Pero yo he aprendido a descansar, amados, porque yo antes como que batallaba y como que yo decía, uno predica, pero uno predica y no sirve de nada o no sirve de mucho. Pero un día el Señor me habló y me dijo, usted haga su parte, cumpla su responsabilidad, que el otro tendrá que cumplir la suya. Los que somos padres, vivamos la palabra, modelemos la palabra a nuestros hijos y descansemos en el Señor, que ellos tendrán que tomar sus propias decisiones. Y a veces, ¿sabe qué pasa? Que de padres piadosos también nacen hijos no piadosos. O si no, mire a Caín. Y de esa primera pareja, el primer mártir y el primer asesino de la historia. Pero que lo que compete con nosotros, mis amados, vivir la palabra, lo entendamos como una decisión personal. Es una decisión personal. Mire qué tremendo. Eva obligó a Adán a comer. Eva le dijo a Adán, cómalo de casco. Uno nunca sabe, pero no. Pero en la Biblia no está explícito. Eva dijo, coma o esta noche. Porque algunas mujeres manipulan con eso, ¿sí o no? Y yo no sé si Eva sería de esa línea, pero ¿sabe qué es tremendo? Que la Biblia dice que Eva le dio, versículo 6, ¿no? Dice, y Eva le dio a comer a Adán, el cual comió. Pregunta, ¿la serpiente, el tentador, con su táctica obligó a Eva? No. ¿Y Eva obligó a Adán? Por eso escuche esto, amado. Vivir la palabra o no vivir la palabra es una decisión personal. Uno como pastor puede herniarse predicando. Uno como pastor puede herniarse ministrando a una persona. Pero el caminar con Dios es una decisión personal.
Así le dijimos nosotros a nuestra hija Laura hace un tiempo atrás, cuando se metió con un muchacho que aparentemente era cristiano o había sido cristiano y quería reconciliarse con Dios, y ella entró en una relación de noviazgo. Y yo le dije, o le dijimos con mi esposa a nuestra hija Laura, así le dijimos: hija, este muchacho tiene todo el derecho de reconciliarse con Dios, todo el derecho, y qué bueno que lo haga. Pero si tú quisieras escuchar nuestro consejo como papás, no solo como pastores, como padres, yo le dije a Laurita así: yo preferiría que tú esperaras que él se reconciliara con Dios y luego fueran novios, muchacho de la universidad, y no al contrario. No que sean novios para que él se reconcilie, o que sean novios mientras él se reconcilia. No. Pero como los hijos toman sus propias decisiones si deciden vivir o no la palabra, porque aunque vivimos la palabra en familia, amén, es una bendición vivir la palabra en familia, pero desde el modelo, desde la anatomía del pecado, tenemos que aprender que vivir la palabra es una decisión no familiar, personal. Es personal, que nace desde la voluntad individual. Porque cuando la serpiente viene y le dice a Eva: come, ¿qué pudiera haberle dicho Eva? ¿Qué le pasa? No. Y cuando Eva le dice a Adán: come, ¿qué debiera haberle dicho a Adán? No, ¿qué te pasa? A ver. Pero ahí cada uno decidió. Y ahí hay una estructura, una anatomía del pecado, y es como somos expertos en ceder y después buscar culpables. Y para terminarle la historia de nuestra hija Laura, nosotros hablamos y nos metimos en oración, y el muchacho empezó a ir a la iglesia y se matriculó en el discipulado, y así. Y después empezó a no volver a la iglesia. Yo le dije a mi hija: ¿y cómo es el asunto ahí con el muchacho? Y él es un bajista famoso, talentoso, que toca con músicos famosos. Y cualquier día llegamos a la casa con mi esposa tarde en la noche y ¿qué haces? No, es que Pachito está por allá en Guatemala tocando con Fanilú o con Cabas o con yo no sé quién, y no se ha comunicado conmigo, y no sé ni a dónde andan. Y yo me quedé ahí en el cuarto y le dije: hija, esa es la vida que tú quieres tener. Esto es un aviso de la posible vida que puedes vivir con un muchacho así. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? Y ahí en medio del proceso nosotros orando y hablando con ella. Y otro día no sé si nos sentamos con mi esposa y le dijimos así, o yo le dije así: yo quiero que tú seas sincera con nosotros. ¿Tú nos estás pasando cuenta de cobro de algo? Si nos estás pasando cuenta de cobro como padres por algo, sé sincera y dínoslo en la cara. Se puso a llorar. No. Ustedes han sido testimonio para mí de vida cristiana. Yo he visto como hija que lo que ustedes predican es lo que ustedes viven. Yo no les estoy pasando cuenta de cobro. Ten paz, papi. Y entonces ahí me puso la plataforma para decirle lo siguiente. Yo le dije así: ¿sabes qué, hija? Tu mami y yo tenemos paz, que te hemos formado desde niña en el camino de Dios, en su palabra, pero ya no eres niña, ya eres una joven. Y yo quiero decirte algo:
al menos de mi parte, yo ya no te voy a hablar nada más de esto. Tú decides si quieres caminar con Dios, vivir la palabra o no. Pero entiende algo, hija, uno es dueño de las decisiones, pero no es dueño de las consecuencias. Y nos fuimos al cuarto con mi esposa y Laurita se quedó como el bebé. Eso es un efecto especial. Y yo me acuerdo que nosotros nos fuimos para el cuarto y yo le dije a mi esposa: tengamos paz, sigamos orando, sigamos viviendo la palabra, mantengamos nuestro testimonio y que ella tome sus propias decisiones. No nos vamos a cargar por eso. Creo que yo le dije a mi esposa así: tú tienes paz de vida cristiana, ¿sí? Yo también, tengamos paz y dejemos eso en las manos del Señor. Pasaron unos días, se fue a un seminario por allá en Medellín, cristiano, y regresó y: necesito hablar con ustedes. Claro que sí. He tomado la decisión de terminar con este muchacho. ¿Y nosotros por qué? Porque esa no es la vida que yo quiero para mí. Te felicitamos, hija, y nosotros por dentro. Amado papá, descansa en Dios. Sus hijos no están caminando con Dios. Viva la palabra usted, porque la relación con Dios es personal. Yo creo, ¿sabe yo qué creo? Yo no comparto, porque yo he escuchado, yo soy cristiano desde niño, y yo escuché a algunos predicadores que decían: y aquel día Dios allá en el cielo dirá: familia Muñoz Fernández. Y entonces podremos decir: henos aquí. No, ¿sabe qué dice la palabra? Cada uno le tendrá que dar cuentas a Dios por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. A mí eso sí me da asidero bíblico, lo otro no. Lo otro no. Lo otro es invención, suena bonito, pero es romántico, pero no es bíblico. El Señor no va a decir en aquel tiempo: iglesia, la gran comisión, ¿dónde están? Amén. No, ¿sabe qué dice la palabra? Y el que no se halló inscrito. No dice: y los que no se hallaron inscritos. No dice: y la iglesia que no se halló inscrita, y la misión que no se halló inscrita, y la familia y el apellido. Dice él, porque vivir la palabra es una cuestión personal. Usted puede tener un hermano de papá y de mamá bien consagrado y usted ser un bien descarriado. A mí me llama la atención porque a veces yo me he encontrado con personas que sabe que me dicen: ay, pastor, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Ay, yo tengo un tío que es pastor. Y yo le digo: ¿y? ¿A usted le ha pasado eso? De gente que dice: ay, yo tengo un tío que es pastor. ¿Y? Sí, su tío es pastor. ¿Y usted qué es? ¿Qué tal si se coloca en pie, amado? Vamos a vivir la palabra en familia. Pero ¿sabe cómo es vivir la palabra en familia? Nace desde una decisión personal, individual. Usted que es papá, voy a vivir la palabra de Dios. Usted que es mamá, voy a vivir la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta: ¿una esposa puede obligar a un esposo a vivir la palabra? ¿O viceversa? ¿Un padre puede obligar a un hijo a vivir la palabra? No.
Todavía no tenemos esos poderes. O como dice usted, uno quisiera, pero solo se queda en el querer, porque eso no es posible. Un día una hermana llegó y me dijo así, me dijo: pastor, es que mi hijo, se lo voy a traer y usted me lo convierte. Así me dijo, ¿verdad? Me dijo: usted me lo alinea, pastor. Y yo le dije: tráigamelo. Y me lo trajo de verdad. ¿Y sabe qué fue lo tremendo? Que el chino llegó a la oficina y se sentó así. Y yo tratando de entrarle al hombre, yo: ¿qué hubo, mi viejo? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y ya me sacó la chispa santa. Y yo llegué y le dije: oiga, mi viejo, ¿usted quiere hablar conmigo? Y me dijo: no. Le dije: bueno, lárguese. ¿Y sabe qué hizo el chino? Se largó y nunca más lo volví a ver. O es que yo me voy a poner. No, esos poderes todavía no los tengo, hermano. Esos poderes no los tenemos, porque vivir la palabra es una decisión personal. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Reflexione, amado, en esta noche. Usted que es un hijo, usted que es una hija, usted viene a la iglesia porque su papá y su mamá lo obligan. Está mal. Usted que es un esposo, se congrega en un grupo, se congrega en la iglesia porque es que por complacer a mi esposa. Está mal, porque no está viviendo la palabra, está viviendo de apariencia. Y usted puede engañar a su esposa, a su esposo, usted como hijo puede engañar a sus padres, pero a Dios no. Por eso si algo debe quedar de esta actividad y de esta palabra, es una decisión. A mí hay un versículo que hay versículos que a mí me gustan y hay versículos que a mí me impactan. Y a mí siempre, desde chiquito, ha habido un versículo que me ha impactado. Ojalá fueses frío. Mire cómo Dios es de frentero. Mire cómo Dios es de franco. Dios no anda con medias tintas ni con medias aguas. ¿Sabe qué dice la palabra? Ojalá fueses frío o caliente, y no tibio, porque a los tibios de mi boca yo los vomito. Eso es ser franco. ¿Sabe qué es lo que yo entendí ese versículo desde niño y eso me impactó? ¿Sabe qué es lo que Dios está diciendo en ese versículo? Yo prefiero que usted o sea una persona consagrada, o si se va a descarriar, sea un buen descarriado. Descárriese pero bien y piérdase. Eso es lo que está diciendo Dios. Es tremendo, ¿sí o no? Porque con Dios no podemos vivir con aguas a medias, tibias, no. Por eso vivir la palabra es una decisión. ¿Qué decisión toma usted en esta noche? ¿Qué decisión? Qué bonito que todos los que estamos aquí pudiéramos decir en esta noche: Señor, mi decisión personal es vivir tu palabra. Porque vivir tu palabra produce vida, pero ignorar tu palabra produce muerte. Yo le invito a que cierre sus ojos y hable con el Señor. Pero no porque yo se lo digo, no porque yo se lo impongo, no porque yo lo obligue, no. Ahí su charla con Dios. ¿Qué reacción, qué decisión toma usted frente a esta palabra? Posiblemente usted necesita decirle al Señor en esta noche: Señor, yo no estoy viviendo la palabra, pero decido vivir la palabra.
decido caminar en tu palabra. Voy a dejar de buscar culpables, voy a dejar de buscar excusas. Voy a asumir la responsabilidad de mi fe. Voy a asumir la responsabilidad de la palabra en mi vida. Voy a asumir la responsabilidad por mi caminar cristiano. Tome decisiones, amado, en esta noche. Usted que es un hijo, que esta noche pueda decirle al Señor: Señor, hasta hoy he venido a la iglesia porque mi papá me lo imponía, mi mamá me lo imponía, o por complacerlos a ellos, pero hoy quiero hacerlo por complacerte a ti, Señor, que eres mi Padre. Gracias por advertirnos, Señor. Gracias por hablarnos claro y francamente. Algo que es hermoso de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es honesta con nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos con amor en esta noche, Señor, porque vivir en tu palabra produce vida. Ignorar tu palabra trae muerte y tragedia, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, que esta palabra, tu palabra, penetre en nuestros oídos, pero no solo esté en los oídos, sino que baje al corazón. Espíritu Santo de Dios, que esta palabra traiga transformación en las vidas en esta noche, Señor. Espíritu Santo de Dios, que hoy aquí mi hermano, Señor, pueda tomar decisiones que trasciendan en vida, en consagración contigo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Con esta palabra, Señor, tú a alguien quieres prevenirlo hoy de la tragedia, Señor, porque posiblemente el ignorar tu palabra, Señor, el caer en las redes del tentador, el no discernir la táctica, le quiere llevar a una tragedia. Pero tu palabra es el salvavidas que envías en esta noche. Que no haya oídos sordos, Señor, en el corazón de tu Hijo. Que no haya oídos sordos a la voz tuya, Señor, que viene para hablarnos, que viene para advertirnos, que viene para orientarnos, para traernos luz en medio de un mundo oscuro como el que estamos viviendo, Señor. Bendice cada vida, pero también, Padre, bendice cada familia, Señor, que se puedan levantar hijos e hijas en el temor tuyo. Amén. El Señor bendiga su vida, amado, y que podamos ser personas que vivimos la palabra. Dios le bendiga, mis amados. Tome su lugar, viene el pastor con nosotros. ¿Cuánto recibimos de esta palabra? ¿Cuáles son las 3 palabras claves? Tentación, táctica y tragedia. Vamos a evitar la tragedia, ¿sí, amén? ¿Dónde están los solteros? Levanten la mano bien alto los solteros. Cuando terminamos el taller, alguien me dio esta frase y la quiero compartir. Me dijo: amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. ¿Lo puede decir conmigo? Amistades largas, noviazgos cortos y matrimonios para toda la vida. Ahí está la clave. Ahí está la clave. No es tener muchos noviazgos, noviazgo y matrimonios para toda la vida. Leemos al Señor. Padre, gracias por este tiempo tan especial. Bendecimos la vida del pastor Ariel, su esposa Marisol, Laura, Daniela, David, Mateo. Señor, bendecimos este hogar y te pedimos que ellos sigan trayendo esperanza y vida a esta generación. Señor, lleva en paz a tus hijos que hoy estuvieron en este lugar. De manera especial, bendice nuestros jóvenes solteros. Señor, oramos para que en esa decisión
por favor, nunca se equivoquen, que tomen la mejor decisión y que sea una decisión que glorifique tu nombre. Señor, lleva en paz cada familia y cada hogar aquí representado. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes.